Yo me sentí derrumbada, no confiaba en ellos, en dejar en sus hijos que supuestamente van a estar bien. Todo el mundo dice, no es tu culpa, no es tu culpa, pero sí es la culpa de uno porque uno hubiese sido poder escuchar bien a sus hijos. En mi caso es mi hija, que ella sí manifestaba no ir a un jardín. El proceso ha sido bastante lento, bastante dilatado por parte de las entidades, de todas las entidades, porque desde un inicio hasta la policía participó en no mirar, en soltar a este tipo para que siguiera dando clases. Fiscalía no quiere dar claridad de cuántos casos son, no le quieren dar información al abogado, le ponen muchas estacas. Pues ha sido un poquito más complicada porque con ella pues ya toca llevarla, o sea, con ella ya toca para arriba, para abajo, para todos lados. Y es complicado porque por un trabajo, porque ahora es como más difícil yo emplearme porque estoy a cargo de mi hija y pues todo el mundo dice, ay no, mándala para un jardín. ¿Con con qué ganas usted quiere llevar a su hija a un jardín? ¿En qué momento dejamos de mirar a los niños como lo más sagrado? ¿Cuántos silencios más toleraremos antes de que decidamos de verdad proteger la infancia? Porque ¿qué más puede ser el abuso sexual sino una sombra que eclipsa la inocencia natural de un pequeño que apenas empieza a conocer el mundo? Es ponerle rostro al monstruo que acecha. Es sembrar miedo donde deberían haber florecido juegos y ternura. El abuso infantil es intolerable, por no decir que imperdonable. Aquí, en este jardín infantil ubicado al sur de Bogotá, hace un par de semanas familiares denunciaron abusos sexuales por parte de un docente de esta entidad a sus hijos, niñas y niños menores de 2 y 3 años. Lo que era un lugar seguro y de aprendizaje para ellos terminó siendo un lugar deplorable y de oscuridad al que ellos no querían volver. Un tiempito atrás, unas semanas atrás, la niña me había manifestado situaciones de no ir al jardín, de que no querer ir. Yo la llevaba al jardín y las profesoras prácticamente me la quitaban del cuello para entrarla, nada más. O sea, había veces que la niña no quería ir al jardín, se ponía a llorar y no manifestaba querer ir al jardín. Ella dijo que el profesor era malo, el profesor le hacía cosas malas. Me abrazó y se agarró a llorar. Cuando ya con la mamá empezamos a hablar y ya la niña refirió que el profesor le cogía su colita, que el profesor cogía a otros niños, que apagaban la luz, que cuando apagaban la luz, o sea, la hora de dormir de los niños, era la hora más horrible para ellos. También manifiestan de que le decían cualquier cosa que no hiciera caso, iba a ser enviada con el profesor Freddy. Entonces no entiendo por qué la amenaza con los niños. ¿Por qué no creerle a los niños si más de un niño manifiesta haberle pedido ayuda a las profesoras? Detrás de cada denuncia interpuesta por estas madres hay una historia y un hecho marcado por el dolor, la incertidumbre y en muchos casos el abandono institucional. En este caso, por fortuna, las autoridades actuaron con celeridad y sin titubeos. Freddy Castellanos Velasco, el hombre señalado de presuntamente cometer los abusos, hoy se encuentra privado de su libertad y fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, cargos que no aceptó. Yo quiero destacar la labor de la Policía Judicial, que en un tiempo récord hizo un muy buen trabajo de investigación. Hoy se dio captura al presunto responsable y estamos llevándolo a imputación. En Extraordinario les contamos qué ha pasado con las familias que denunciaron los abusos en el Jardín Infantil Canadá, ubicado en el barrio San Cristóbal en el sur de Bogotá.
Un hecho que nos ha hecho volcar la mirada hacia adentro para revisar una vez más en qué nos hemos convertido como sociedad. Porque hablar del abuso infantil no es fácil, pero callarlo es infame. Han cambiado bastante, han cambiado, o sea, no todos tienen los mismos comportamientos, pero sí algunos niños están muy agresivos, muy a la defensiva, como hay otros que están muy consentidos, que no se pueden dejar solos. En este caso queremos una condena para este hombre, porque no la tiene, lo manifiesto otra vez, no tiene una condena y la queremos, o una justicia por nuestros hijos. Hace una semana nos enteramos que este funcionario ha venido abusando de nuestras niñas, niños, en la misma institución, y el día de hoy nos dicen que puede ser una confusión. No nos han dado respuesta alguna, pero solo cerraron el instituto temporalmente. Hay más niñas en el hospital en exámenes porque no se sabe cuántos vejámenes cumplió. Nosotras les pedimos respuestas, no que se sigan tomando se sigan tirando la pelota entre el uno y el otro, porque en sí nosotros no sabemos quién tiene la culpa, quién contrató a este señor, no. Nosotros también les pedimos leyes concisas, porque no puede ser posible que este señor, o que a nosotras nos digan que porque este señor, él va a pagar lo mismo, haya abusado de un niño de 10 o de todo el jardín. No puede ser posible, porque las leyes que ustedes nos están suministrando a nosotros son las que les está protegiendo a ellos. Sobre esta denuncia, consultamos con Fiscalía y manifestaron que aún no podían referirse al caso, porque sigue en curso y aún no hay una condena. Y es que luego de estas denuncias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar replanteó los criterios de contratación de los hogares infantiles y anunciaron cambios que priorizará la contratación de mujeres para así garantizar la seguridad infantil, propiciando espacios de diálogo con las familias y acceso a las cámaras de seguridad de los jardines infantiles para la tranquilidad de los acudientes. Cada vez que un operador va a iniciar un contrato, debe presentar las hojas de vida, debe ponerlas a disposición del ICBF, verificar que cumplan los requisitos, se verifican antecedentes y por ley, esto está por ley, eso es lo que vamos a verificar, aunque lo que se encontró es que el personaje no tenía antecedentes y que se pueden camuflar, que hay un registro de inhabilidades que se presenta ahí y un registro que se verifica cada 4 meses. La entidad también informó que canceló unilateralmente el contrato con el operador Asociación Parque Canadá, que estaba a cargo de este hogar infantil. Esta caducidad se da por incumplimiento grave directo de las obligaciones contractuales, por lo que se le ordenó la liquidación del contrato y queda inhabilitado para volver a contratar con el Estado durante 5 años. Ese hogar infantil no se vuelve a abrir sin un diálogo comunitario, sin un trabajo con la comunidad. Y si se abre va a ser en operación directa nuestra como bienestar familiar. A corto plazo se ven trastornos del estado del ánimo como ansiedad, depresión, y esto genera culpa, miedo, temas de baja autoestima, temas conductuales como agresividad, irritabilidad, bajo rendimiento académico, problemas para vincularse con otros. ¿Qué pasa cuando esto no se previene y no se detecta a tiempo? Pues que en la adultez esto puede avanzar un poco más en depresiones mayores, en ansiedades generalizadas, en temas de suicidios. En los niños y adolescentes se está viendo mucho el tema de cutis o autolesión. Y es que Colombia salta de tanto en tanto cuando un caso revela la magnitud que se vuelve noticia nacional, como el ocurrido en Chinchiná, Caldas, donde se presentó un atroz caso de abuso sexual hacia una menor que logró escapar de su agresor, su padrastro y pastor de una iglesia, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. O este otro, más reciente, en Soacha, Cundinamarca, donde una menor fue víctima de tocamientos por parte de un desconocido. Y otro más, un presunto caso de abuso a por lo menos 5 niñas de 8 y 9 años a manos de un docente del Colegio San Cayetano ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá. Esos solo los más recientes, esos solo los que no se han silenciado. Sin embargo, el panorama del abuso sexual infantil en Colombia no puede generar indignación solo cuando se vuelve noticia, porque las cifras, al menos las registradas, hablan por sí solas y significan la fractura de la vida de un niño.
habla mucho de cómo ya no tenemos conciencia del dolor ajeno, de cómo no vemos al otro desde tratamos de culpar a la víctima, ¿sí? Ahorita mucho en las redes sociales, bueno, ¿y cómo iba vestida? ¿Qué estaba haciendo la niña? A esta persona, entonces si sabía, le gustó, entonces si no denunció, era porque le gustaba seguir ahí. Y creo que como sociedad habla mucho de cómo nosotros no somos empáticos con estos procesos pues tan dolorosos. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, se ha reportado que entre enero y marzo se han realizado un total de 3.893 exámenes médicos por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, 207 menos que en el mismo periodo de 2024. Pese a que disminuyeron los casos, siempre hay un subregistro de aquellas personas que no denuncian y, en el peor de los casos, víctimas que guardan silencio. Ahora, ¿qué medidas están tomando las autoridades para garantizar que no más niños y niñas tengan que enfrentar el horror del abuso? Sabemos que tenemos diferentes escollos en materia constitucional que resolver para poder sacar esta propuesta adelante. Por eso estaremos haciendo unas mesas técnicas para revisarlo. Otros países del mundo como Inglaterra, hoy en día su ministra de Justicia ya ha solicitado al Parlamento que se revise esta opción, toda vez que las medidas actuales no están previniendo ni disuadiendo a estos criminales para que no vuelvan a cometer esta conducta. Y lo otro es que como son penas altas, entre 60 y 70 años, pues sencillamente se dedican a la defensa durante este tiempo. Aquí lo que hay que garantizar es que nunca vuelvan a salir, que permanezcan encerrados, y por eso hay que contemplar la cadena perpetua para estos señores. Las heridas sanan, sí, pero toman su tiempo. ¿Será que para un menor es posible superar un episodio de abuso? Si esto no se previene, no tenemos el cuidado necesario, pues van a haber problemas a temas de adultez, de depresiones, de ansiedades generalizadas. Ahorita en los niños, cuando esto no se logra tener concreto, hay temas de autolesión, de cutting, retraimiento, temas conductuales, trastornos del estado del ánimo en los niños. Entonces, no sé, como sociedad creo que nos falta abrirnos un poco más al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia. Los niños no deberían saber lo que es el miedo a puerta cerrada ni el silencio que deja una amenaza. Su mundo debería estar lleno de juegos, confianza y protección. Pero cuando fallan los adultos, las instituciones y el Estado, esa infancia se rompe y a veces es difícil de reconstruir. Hoy y siempre, Colombia necesita levantar la voz por quienes no pueden defenderse. Hay que aprender a descifrar lo que en ocasiones se insinúa con un dibujo, con un cambio de humor o con un silencio inusual, porque el abuso sexual infantil no siempre grita, pero siempre deja heridas profundas difíciles de sanar. Proteger la niñez es nuestra mayor responsabilidad, y si no lo hacemos ahora, ¿entonces cuándo? Yo le digo a las mamás, a los papás, tíos, primas, familiares que han tenido que sufrir esto, que no se rindan, que su voz, la mía y la de todos los que estamos luchando por esto, un día va a ser escuchada. Que sí, que muchos nos han dicho no pierdan el tiempo, pero más perdemos el tiempo en quedarnos quietas y no hacer nada por nuestros niños. Siempre, si quieren, búsquenos porque nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir y el que tenga un tema relacionado con abuso a sus hijos, allí le vamos a apoyar nosotras como mamás, porque los niños no están solos y deben estar con nosotros.